La relación de Leon Kaufman con la luz era complicada. La perseguía, la atrapaba en cristales de haluro de plata, la forzaba a confesar secretos. Pero la luz del sistema de metro de Nueva York era mentirosa, en una cosa parpadeante y amarillenta que hacía que todos parecieran culpables. Durante los últimos 6 meses, Leon había estado persiguiendo un tipo diferente de verdad, una sombra dentro de las sombras. Todo empezó con un reporte de persona desaparecida. Luego, otro, luego 7 más, todos concentrados a lo largo de la ruta del tren, que nocturno. La versión oficial hablaba de fugas, violencia de pandillas, la entropía urbana de siempre. Pero Leon, un fotógrafo independiente, cuya especialidad era la podredumbre tácita de la ciudad, notó un patrón que la policía ignoraba. Todos los desaparecidos, un analista de Wall Street, un veterano sin hogar, una stripper, un profesor, habían sido vistos por última vez entrando a estaciones de metro entre la medianoche y las 2 de la mañana. Nunca volvieron a salir. Su editor, en The Gotham Atrocity, lo llamó pornografía de ghouls. Leon lo llamó su obra maestra. Durante 3 entonces, un martes que sabía a café rancio y ozono, lo vio. El hombre era irrelevante, estatura media, un overol gris de conserje, una cara que se disolvería en una rueda de reconocimiento. Abordó el último, que con dirección norte en la estación Canal Street, cargando una bolsa negra que debería haber sido demasiado pesada para su complexión. El ojo fotográfico de Leon captó el detalle en las costuras de la bolsa. Se tensaban alrededor de un bulto húmedo y redondo. Leon lo siguió a distancia, la cámara pegada al ojo, el obturador susurrando. El tren estaba casi vacío. Una mujer borracha con un vestido de lentejuelas, un adolescente con audífonos del tamaño de orejeras y el conserje. En la parada de la calle 14, el conserje se puso de pie. Los frenos del tren sisearon y las luces del techo hicieron su parpadeo habitual. En ese medio segundo de oscuridad, Leon escuchó un golpe húmedo y percusivo. Cuando las luces regresaron, los audífonos del adolescente aún sonaban, pero su cabeza estaba en un ángulo diferente. Demasiado floja, demasiado baja. La mujer borracha había desaparecido. En su lugar, una mancha de lentejuelas y un charco oscuro que se extendía. Leon no gritó, no corrió, siguió disparando. El conserje se giró y por primera vez, sus ojos se encontraron. Los del hombre eran del color del asfalto mojado, sin odio, sin furia, solo un vacío cansado y mecánico. Levantó un ablandador de carne. El lado plano brillaba con algo que no era condensación. Leon retrocedió hacia el siguiente vagón, disparando el obturador como una ametralladora en clic, 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 clic. El conserje lo siguió, sin apresurarse. Era un metrónomo de fatalidad. En la parada de la calle 23, las puertas se abrieron a un andén completamente oscuro, sin anuncios, sin botes de basura, sin señales de salida. Solo un agujero en la ciudad. El conserje se hizo a un lado e hizo un gesto. Una invitación. Leon consideró la salida de emergencia al final del vagón, pero el fotógrafo en él, la parte que había sobrevivido a Fallujah y a una masacre del cartel en Juárez, sabía que correr era solo morir cansado. Levantó su cámara por última vez y tomó el retrato del conserje. Luego, pisó el andén oscuro. El nombre del conserje, Leon lo sabría más tarde. Era Caoban. No era un apodo, era un bautismo. Había sido mozo en la línea y en 1927 aún, un hombre de dignidad silenciosa hasta la noche en que tomó un desvío equivocado hacia un túnel de servicio y encontró las escaleras. Las escaleras conducían hacia abajo, no a otro andén o a un nivel de mantenimiento, sino a un lugar donde la roca base de la ciudad daba paso a algo más antiguo. Las paredes pasaban de concreto a esquisto toscamente tallado, luego a una piedra negra y aceitosa que parecía beber la luz. El aire se volvía denso, no a moho o alcantarillado, sino a olor de carne asándose
y a monedas viejas. Caoba guió a León a través de un laberinto. Pasaron por puertas talladas con símbolos que precedían a los Lenape, a los vikingos, incluso al pueblo Clovis, bajo relieves de cosas colmilludas, festinando con humanos supinos, altares ennegrecidos por siglos de ofrendas. Finalmente, emergieron a una caverna del tamaño de la gran sala principal de Gran Central. Y allí, la élite esperaba. No eran los hombres lagarto de los foros de internet, ni las criaturas pálidas de las películas de terror. Eran peores, parecían tus vecinos. Una mujer con un traje de Chanel, su sonrisa demasiado amplia. Un hombre con toga de juez, sus uñas limpias y curvadas como garras. Un adolescente con una sudadera, sus ojos antiguos y sabedores. Docenas de ellos, sentados en una larga mesa tallada en una sola losa de riel de metro. La mesa estaba puesta con porcelana fina y copas de cristal. Y en las fuentes, el analista de Wall Street, el veterano sin hogar en la stripper, el profesor. Estaban comiendo. León vomitó. El sonido resonó en el techo abovedado, y algunos de la élite levantaron la vista con leve molestia, como si una mosca hubiera caído en su sopa. Caoba sujetó el brazo de León con una fuerza imposible. «Ya ves», dijo Caoba en su voz. Era suave, casi amable. «La ciudad de arriba cree que es real, las torres, las acciones, las leyes. Pero esto es el contrato. La carne debe estar fresca. El tren debe correr. Y alguien debe cortar». «¿Estás loco?», susurró León. Caoba negó con la cabeza. «Estoy cansado. He estado cortando durante 97 años. Me duelen las manos, tengo la espalda destrozada. Y la élite es exigente. No les gusta cuando el carnicero se apresura. No les gusta cuando es sentimental». Miró a León con algo parecido a la esperanza. «A ellos les gustarás. Tienes ojo para el detalle». León intentó huir, pero la élite ya se levantaba de sus asientos, sus servilletas llevadas a sus labios perfectos. La mujer de Chanel aplaudió 2 veces. 2 de los invitados más grandes, hombres que parecían policías fuera de servicio, agarraron a León y lo forzaron a sentarse en una silla. El juez produjo un tenedor de plata y un cuchillo pequeño y afilado. «Abre bien», dijo el juez. Lo alimentaron, no la carne cruda, sino los cortes selectos. Solomillo, sellado a la plancha, poco hecho, sazonado con algo floral y adictivo. León luchó, se mordió la lengua, escupió, pero Caoba le tapó la nariz, y el instinto de respirar forzó su boca a abrirse, y la carne se deslizó hacia adentro. Sabía a cerdo y a memoria humana. Sabía a la última comida que uno querría jamás. Y entonces, terriblemente, supo bien. La transformación tomó 3 días o 3 horas. El tiempo perdió su significado en la caverna. La visión de León se agudizó. Su oído se extendió hasta que pudo escuchar el latido del corazón de una rata a 2 túneles de distancia. Su hambre, el hambre normal y humana de café y huevos, se desvaneció, reemplazada por un zumbido bajo y constante en su mandíbula. Una necesidad de crudo, de fresco, de corte. Caoba lo entrenó. Cómo leer los horarios de los trenes, cómo elegir el vagón correcto, cómo hacer la matanza silenciosa y la cosecha eficiente. Le enseñó las oraciones que murmurar sobre los moribundos, no por sus almas, sino para ablandar la carne. Le enseñó la ruta hacia la gran mesa, la manera adecuada de disponer las fuentes, el ángulo exacto para cortar la mejilla, de modo que el miembro más antiguo de la élite, una cosa que una vez había sido visir de un faraón, pudiera chupar la médula directamente. «Al principio lo odiarás», dijo Caoba en su última noche juntos. Estaban parados en el andén oscuro, esperando el que con dirección norte. La bolsa de Caoba estaba llena, la de León vacían. «Luego te volverás insensible, luego te volverás eficiente. Y entonces, un día,
Te encontrarás tarareando mientras trabajas. Ese será el momento en que sabrás que estás listo para encontrar a tu reemplazo. No lo haré, dijo Leona, pero su voz ya había cambiado. Era más plana, más paciente. Caoba solo sonrió. Había escuchado esas palabras antes, del carnicero anterior a él, una mujer que había sido enfermera del ejército de la Unión An, y del anterior a ella, un chamán Lenape que había confundido las escaleras con una búsqueda de visión. El ciclo era más antiguo que la ciudad, más antiguo que el continente. El tren de la carne había estado corriendo desde que el primer simio tomó una piedra y se dio cuenta de que la carne de su vecino era más blanda que la de un mamut. Esa noche, Caoba hizo su última matanza. Un joven con traje de negocios, llorando por teléfono por una ruptura amorosa. Caoba fue rápido, pero Leo notó que era más lento que antes. Le dolía el codo a Ansu. Puntería falló por 1 centímetro. La matanza fue limpia, pero no silenciosa. El teléfono del joven cayó al suelo, todavía conectado al buzón de voz de una chica que nunca sabría por qué su ex dejó de llamar. Mientras Caoba descuartizaba, Leon tomó fotos. La Leica aún funcionaba, aunque su fotómetro se había vuelto loco. Capturó la sangre en espiral, bajando por el desagüe entre las vías. Capturó el reflejo del cuchillo del carnicero en una lata de refresco desechada. Capturó los ojos abiertos del joven, que ya habían olvidado su color. Y se dio cuenta, con un horror distante, de que estaba enmarcando las tomas de manera hermosa, artística. Cuando entregaron las fuentes, la élite aplaudió. La mujer de Chanel besó a Caoba en la frente. Tu servicio termina, dijo. Tu descanso comienza. Luego se giró hacia Leon. Y el tuyo comienza ahora. Llevaron a Caoba a una mesa más pequeña, al fondo de la caverna. Sobre ella yacía una sola hoja de obsidiana. Caoba se arrodilló, susurró una palabra que Leon no entendió, y pasó la hoja por su propia garganta. Cayó hacia adelante con un suspiro húmedo. A la élite no miró. Lo habían visto 1000 veces. Pero Leon miró a Anne, lo fotografió, y cuando el cuerpo de Caoba dejó de temblar, Leon sintió que el hambre cambiaba. Ya no era una exigencia, era un propósito. Viajó en el que, con dirección norte cada noche, durante 1 año se volvió eficiente. Dejó de usar el ablandador de carne, demasiado desordenado, y cambió a un cuchillo de deshuesar, delgado y preciso. Aprendió a amar el parpadeo de las luces, la breve y misericordiosa oscuridad. Aprendió a leer a sus víctimas, los que lucharían, los que se quedarían paralizados, los que le darían las gracias. Siempre le daban las gracias, justo antes del final, confundiéndolo con la muerte misma. Fotografió cada matanza, no como evidencia, como arte. Su portafolio creció, su técnica mejoró. Y entonces, una noche, vio a la chica. Era joven, quizás 22 años, con una Nikon FM2, holgada al hombro, y un cuaderno lleno de bocetos. Estaba fotografiando las mismas cosas que Leon había fotografiado alguna vez: a los dormidos, los que gritaban, los carteristas. Tenía la misma mirada hambrienta, la misma curiosidad terrible. Abordó el que con dirección norte, en la estación Canal Street. La 1:47 de la mañana, Leon la observó desde el fondo del vagón. Ella lo notó su Leica, y sonrió. ¿Fotógrafo?, preguntó. Sí, dijo él. Su voz era calmada, paternal. ¿Cómo te llamas? Jasmine. Estoy haciendo una serie sobre el turno nocturno, la gente que mantiene la ciudad funcionando. Rió, nerviosa pero emocionada. Conserjes, operadores de tren, cocineros nocturnos, ya sabes. Lo sé, dijo Leon. Sintió que el hambre se agitaba. No por su carne, aún no. Por su potencial. Tenía el ojo, tenía el valor. Ya estaba en el tren. Las luces parpadearon. Leon se puso de pie, su cuchillo de deshuesar
escondido en la manga. Jasmine levantó su cámara, intuyendo una foto, y Leon se vio reflejado en el lente de ella, una figura demacrada con un overol gris de conserje, una cara que había olvidado cómo sonreír, ojos del color del asfalto mojado. Se detuvo por un segundo puro, cristalino. Recordó quién había sido: Leon Kaufman, el hombre que perseguía la luz, el hombre que quería exponer la verdad. Y entonces las luces se apagaron por completo, y cuando regresaron, la Nikon de Jasmine estaba en el suelo, con el lente roto, y ella lo miraba desde el linóleo pegajoso. «Por favor», susurró. Leon se arrodilló junto a ella. Podía sentir a la élite esperando debajo de las vías, sus antiguas bocas regándose. Podía sentir al fantasma de Caoba mirando, paciente y cansado. Y podía sentir el nuevo hambre, la que no solo quería carne, sino compañía. No la mató a No esa noche. En lugar de eso, la arrastró al andén oscuro. Le mostró las escaleras, las paredes de esquito, la piedra aceitosa. Le mostró los bajorrelieves y los altares. La sentó en la gran mesa, vacía ahora, excepto por un solo cubierto. Y le contó todo: el contrato, el tren, el ciclo. «Tienes dos opciones», dijo. «Puedo matarte rápido, y la élite te comerá. O puedes comer conmigo solo un bocado. Y entonces lo entenderás». Las manos de Jasmine temblaban, pero sus ojos de fotógrafa, estaban abiertos y brillantes. Ya estaba enmarcando la toma. El carnicero loco en la catedral subterránea. La sangre en su delantal. El vapor elevándose desde la cocina oculta. «¿Qué hay en el bocado?», preguntó Leon. Sonrió. Fue la primera sonrisa verdadera que daba en un año. «Cerdo», dijo, «y memoria, y el fin de la elección». Ella tomó el tenedor. Leon no tomó una foto. Por primera vez en su nueva vida, dejó pasar un momento sin documentar. Algunas cosas, se dio cuenta, estaban más allá incluso de la capacidad de la luz para confesar. Jasmine dio un bocado, masticó, tragó en su expresión. Pasó del terror a la confusión, y luego a un extraño y sereno entendimiento. Dijo Anés como: «Volver a casa». Leon asintió. Le entregó el cuchillo de deshuesar. Aún estaba caliente. «Mañana por la noche», dijo, «viajarás conmigo. Te enseñaré las rutas, las oraciones, el ángulo de la mejilla. Y cuando yo esté cansado, en 10 años, o 20, o 50, encontrarás a alguien con el ojo. Le mostrarás las escaleras y pondrás la mesa». «¿Y si me niego?», preguntó ella. Pero su voz ya había cambiado. Era más plana, más paciente. Leon levantó la vista hacia el techo abovedado, donde las raíces de la ciudad se retorcían como venas muertas. En algún lugar arriba, 1 millón de personas dormían, trabajaban, amaban, mentían. No tenían idea de que bajo sus pies un tren corría puntual. Un contrato se cumplía y un fotógrafo preparaba su último y mejor disparo. «No lo harás», dijo Leon. «La carne no se niega, solo se ablanda». Levantó su Leica y capturó el rostro de Jasmine, la última expresión humana que jamás usaría. El obturador susurró. Las luces parpadearon, y el tren de la carne de medianoche se precipitó hacia la oscuridad, llevando su cargamento secreto, como lo había hecho durante milenios, como lo haría por siempre. En algún lugar arriba, el sol comenzó a salir. Los viajeros bostezaron, revisaron sus teléfonos y subieron a los andenes abarrotados. No olían nada, no sospechaban nada. Ellos eran los afortunados. Leon Kaufman, carnicero y artista, descendió las escaleras por última vez. Había encontrado su verdad y era deliciosa.